Hola, aquí estoy de nuevo con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles de las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler como tal son fundamentales para el estudio de la astronomía. Y en esta ocasión quiero hablarles de ellas, pero en un primer acercamiento. A continuación vamos a hacer un breve recuento de las leyes de Kepler y de una forma ligera. Ya para otras oportunidades en la segunda fase hablaremos de las leyes de Kepler con un poco más de profundidad. Por los momentos vamos a hacer, si se quiere, un primer acercamiento. Pero antes de hablar de las leyes de Kepler, ponemos un poquito de historia muy pequeña del impacto de las leyes de Kepler para ver cómo llegamos hasta ahí. Empecemos por lo siguiente. Antes, y hace bastante tiempo, dominaba, por decirlo así, la astronomía un modelo llamado geocéntrico, y pongo a Aristóteles y Ptolomeo como sus principales representantes, donde se pensaba que la Tierra era el centro del universo, y por eso el modelo lo llamábamos geocéntrico. Esto trajo algunos problemas de medidas, de comportamiento que no lograban explicarse, hasta que hubo una persona llamada Nicolás Copérnico, por allá en 1543, que ideó un modelo heliocéntrico. En este caso, el Sol es el que está en el centro. Esto resolvió muchos problemas que con el modelo geocéntrico no se resolvían, pero mantuvo todavía un poco, si se quiere, de la mística, por decirlo de esa manera, que arrastraba el modelo geocéntrico, con aquello de las esferas que eran concéntricas, donde estaban los planetas fijos y qué sé yo. Pero las investigaciones siguieron y hubo alguien que dio un paso genial. Ese paso genial lo dio Johannes Kepler. Johannes Kepler descubrió a través del análisis de datos que los planetas, si bien se movían en torno al Sol, no seguían trayectorias circulares, sino que seguían trayectorias elípticas. Eso lo consolida como su primera ley. En esa trayectoria, que era elíptica, el Sol justamente se encuentra en uno de los focos. Digamos, esto se presenta más o menos así, de esta forma. ¿Y por qué les digo que dio un paso gigantesco? Porque ya la astronomía la podíamos ligar ahora con la descripción geométrica de lo que significa una elipse. En ello uno distingue algunos parámetros que son característicos de la elipse. Por ejemplo, el foco. El Sol se encuentra en uno de los focos. Una elipse tiene dos focos y en uno de ellos conseguimos el Sol. Los planetas se están moviendo alrededor de esto. Vale la pena decir que sus estudios en principio se centraron en tratar de describir la órbita del Sol, tratando de seguir el modelo de Copérnico, y nada se ajustaba hasta que se dio cuenta que la única órbita que podría tener el planeta Marte, en todo caso, era una órbita elíptica. Luego esto se extendió a los demás planetas y hoy hablamos de todos los astros que orbitan al Sol. Le decía que podemos encontrar aquí, o podemos describir ahí, la órbita ahora a través de ciertos parámetros que son propios de la geometría. Que si yo podemos hablar en principio de lo que llamamos el semieje mayor, que es la distancia del centro de la órbita al punto más alejado. Por cierto, que cuando les digo esto, ya estoy hablando de la geometría en sí de la órbita y estoy tratando ahora de ponerla en términos, asociándola, si se quiere, a los términos de astronomía. Una de las cosas interesantes aquí, de la diferencia con respecto al modelo de Copérnico, es que el Sol no se encontraba en el centro, sino que se encontraba en uno de los focos. Y eso sí dio bastante, por decirlo de esa manera, curiosidad. Sin embargo, se trató de buscar las mil y una formas para explicar esto, pero no se la encontraron hasta que llegó Newton, que es otra de las cosas que nosotros vamos a comentar en la siguiente fase de las Olimpiadas. Bueno, les decía entonces que hablamos de lo que es el semieje mayor de una elipse, esa distancia del centro al punto más alejado. Hablamos de la distancia focal, justamente la distancia del centro hasta donde se encuentra el Sol, en este caso. También allí nos vamos a referir a una cantidad muy particular de las elipses que se conoce con el nombre de excentricidad. Y la excentricidad es la relación entre la distancia focal o la semidistancia focal y el semieje mayor, dispuesto así de esta manera. Si se dan cuenta, ese valor, esto que está aquí,
es un valor numérico que tiene que estar entre 0 y 1. ¿Y por qué entre 0 y 1? Porque 1 sería en el caso de que el foco estuviera justamente aquí en este punto y ya estaríamos fuera de la elipse, en cualquiera de los casos. Además, fíjense que cuando los planetas orbitan de esta manera, hay un punto en que el planeta se acerca más al Sol. Ese punto se conoce con el nombre de perihelio y bueno, corresponde a uno de lo que uno llamaría en la elipse uno de los vértices. Igualito hay un punto donde el Sol se aleja más, donde el planeta se aleja más del Sol y ese punto se conoce con el nombre de afelio. Resulta que el afelio y el perihelio lo podemos poner en términos del semieje mayor, o mejor dicho, la distancia al perihelio y la distancia al afelio lo podemos poner en lo que ya dije y eso queda dispuesto así de esta manera. La distancia al afelio es algo así como el semieje mayor multiplicado por 1 más épsilon. Fíjense que está apareciendo E aquí, que es lo que llamé excentricidad, y está empezando a jugar un papel muy importante en cuanto a la descripción de la elipse. Y si describo la elipse, estoy describiendo, por supuesto, la órbita de los planetas. Y por supuesto, aquí hablamos de la distancia del Sol al perihelio. Y hablando de la distancia del Sol al perihelio, bueno, la podemos escribir como h sub 0 y eso será a por 1 menos e, que repito, es la elipse. Ahí empezamos a hablar básicamente, esto es lo que acabo de comentar aquí, casi todo corresponde a lo que llamamos la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler, que he debido ponerla en principio, nos dice que los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos de esta elipse. Y como les dije, esto se extendió a los otros astros que orbitan al Sol, cometas, asteroides, planetas enanos. En cuanto a su segunda ley, a veces es un poquito complicada de explicarla, porque me habla de que el radio vector, que sería esto que aparece aquí, el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Traté de ponerlo aquí en una animación y sería algo más o menos de esta forma. El radio se mueve de aquí hasta allá, el radio con el que estoy ubicando el planeta, barre una determinada área en un determinado tiempo delta t. Esa área en principio, en este caso la voy a llamar A1, y si lo estuviesen tomando en otro extremo, digamos por aquí, por esta parte, el recorrido fuera más o menos así, de esta forma. En este caso, el radio vector, que ahora sería esto, de aquí hasta aquí, barre una cierta área y esa área la voy a estar llamando A2. Tal que si este delta T, porque ya lo puse así, es igual a esta delta T, esas áreas tienen que tener exactamente el mismo valor. Eso es la segunda ley de Kepler. Esta área que está aquí es igual a esta área, o que recorre áreas iguales en tiempos iguales, y me estoy refiriendo al radio vector. Esto tiene por detrás algo todavía más importante, algo que se puede demostrar justamente cuando uno está hablando de las leyes de Newton, y es lo siguiente, que si se dan cuenta aquí, el planeta hace este recorrido largo, relativamente largo, en este tiempo delta t, y por aquí es un recorrido corto en el mismo tiempo delta t. Yo puedo aquí hablar básicamente de la velocidad, en este caso la velocidad lineal, y lo que estoy diciendo es que aquí la velocidad es mayor que la velocidad por aquí, por este lado, pues la velocidad sería esta distancia dividida entre delta t, y en este caso sería esta distancia dividida entre delta t. Y lo que se esconde ahí atrás es efectivamente que la velocidad para cuando los cuerpos se acercan al perihelio aumenta y disminuye para cuando los cuerpos se están alejando del perihelio. Hablemos de la tercera ley. La tercera ley también una de las pocas, digamos que un poco más confusa, pero vamos a ver lo bonito que resulta si empezamos a hablar desde la parte fundamental. En la tercera ley de Kepler se habla de los períodos. Ahora estamos metiendo, si se quiere, dentro de esto, dentro de la cinemática de los planetas, el tiempo. Porque cuando yo le digo período, estoy hablando al tiempo que se tarda en planeta en hacer una órbita, o sea, en tener efectivamente un ciclo. Y lo que encontró Kepler, efectivamente, es que cuando los planetas están más cerca, su período es más corto. Y cuando están más lejos, su período, que es el tiempo que se tarda en volver al punto de partida, tal como lo pusimos aquí, resulta más largo. O sea, digamos que la primera observación es esta.
si en la medida que el semieje mayor aumenta, o sea, el semieje mayor es mayor, valga esa redundancia ahí, que el semieje mayor de la otra órbita, encontramos que los períodos tienen esta relación que está aquí. Sin embargo, esta relación no es lineal. Lo único que entendemos es que en la medida que los planetas están más lejanos, tardan más tiempo en completar una órbita. Esa tercera ley queda escrita como el cuadrado del período es proporcional al cubo del semieje mayor de cada órbita. Esto fue lo que observó al final, después de muchas mediciones y cálculos sobre esos datos que ya tenía, que por cierto los había heredado de Tycho Brahe, su mentor. En base a eso pudo despejar esto y obtener efectivamente esto como una ley. Si bien es cierto que esto termina siendo una observación casi directa, el hecho de que aparezca aquí al cuadrado se ve, y por aquí el cubo en todo caso, se ve que fue un trabajo bastante arduo para llegar a una expresión así de este tipo. Esa expresión más o menos la podemos poner así, de esta forma, decir que el cuadrado del período es proporcional al cubo del semieje mayor. Y si lo ponemos en una ecuación con igualdad, aquí tiene que aparecer efectivamente una constante. Y fíjese, esto lo pone bastante interesante, porque resulta que si nosotros logramos medir el semieje mayor de una órbita de algún planeta o algún astro, en cualquiera de los casos, y conocemos esta constante que está aquí, el periodo queda determinado. Yo no sé si ustedes se han preguntado alguna vez, cuando empiezan a haber noticias de cometa, que se está observando un cometa, que dicen, bueno, ese cometa pasó hace tanto tiempo y qué sé yo, y dan a veces dan unos tiempos de, qué sé yo, de miles de años. Y uno se hace la pregunta, bueno, ¿cómo hacen para determinar este tipo de cosas? Bueno, resulta que esta constante de la que hablé aquí en el sistema solar se conoce. Y si se hacen las medidas para determinar el semieje mayor, el periodo queda determinado y se sabe si era un cometa periódico, si pasó no sé cuánto tiempo. De hecho, se han hablado hasta de periodos de 40.000 años, cosas así, antes que aparecieran, digamos, las comunidades humanas, en todo caso. Por supuesto, no había registros, pero se puede llegar hasta allá. Estas son las tres leyes de Kepler, de las cuales vamos a hacer referencia a la tercera, que es donde más uno puede hacer cálculo y ver efectivamente cómo podríamos tratarlo. La constante K, que tiene que ser la misma para todos los objetos que orbitan el Sol, se puede determinar en una órbita conocida. Bueno, basta que esa órbita conocida, qué sé yo, de algún planeta que yo la tenga determinada, tenga en cuenta el periodo, o mejor dicho, que yo conozca el periodo y conozca el semieje mayor. Bueno, hago la relación que está ahí, despejo la constante K y determino ese valor. Ese valor de esa constante K tiene que ser válido para todos los objetos que orbitan al Sol y que son, bueno, de hecho orbitan y son periódicos en cualquiera de los casos. Resulta que esa constante ya fue calculada alguna vez como les dije, con algún planeta conocido, inclusive la Tierra, y en el Sistema Internacional de Medidas, donde el tiempo es el segundo y la unidad de longitud es el metro, esa constante tiene el siguiente valor. Es 2.97 por 10 a la menos 19 segundos cuadrados sobre metros al cubo. Yo los reto a que traten de calcularla con alguna órbita conocida, de las cuales se pueden conseguir los parámetros en cualquier sitio de esto de información. Qué sé yo, buscar el periodo de Marte, buscar el semieje mayor de la órbita de Marte y posiblemente pueden calcular esta constante y le va a dar esto. Pero ahí hay algo todavía más simpático que uno puede hacer con este tipo de cosas, que es lo siguiente: y si en vez de yo trabajar con estas unidades, me busco unas unidades más adecuadas. Por ejemplo, se puede usar como unidad de tiempo el año terrestre. Y de hecho uno se refleja, digamos, a veces decide describir las cosas de esa manera, decir, qué sé yo, el planeta Marte, el periodo del planeta Marte es tanto, 1. no sé cuántos años del planeta Tierra. O sea, utiliza el periodo del planeta Tierra, que es el año terrestre, tal como lo conocemos, como unidad de tiempo. Y como unidad de longitud, si seguimos hablando de la Tierra, utilizamos lo que se conoce como el nombre de la unidad astronómica. Y una unidad astronómica es la distancia promedio que hay entre el Sol y la Tierra.
eso es algo así como 150 millones de kilómetros, pero lo usamos efectivamente como una unidad. Decimos, qué sé yo, que el planeta Mercurio está a 0.40 y no sé cuántos, no recuerdo bien, unidades astronómicas, que Júpiter está por allá a unas cuantas unidades astronómicas también. Y es una manera de introducir un sistema de unidades ahí mucho más manejable. No solamente allí, sino que resulta que si yo utilizo esos valores, la distancia de la órbita de la Tierra, el semieje mayor de la órbita de la Tierra, que en promedio es eso, una unidad astronómica, y utilizo el tiempo, que sería el periodo en el que la Tierra tarda en dar un ciclo, en recorrer una órbita, estaría escribiendo básicamente la constante esta que tenemos aquí como 1, esto sería años terrestres al cuadrado dividido entre unidades astronómicas al cuadrado. Y fíjense que es simpático porque esto me dio 1. Si me dio 1, yo me puedo olvidar por momento de las unidades aquí y escribir esto sencillamente como la unidad. Por cierto que cuando le pongo esto aquí, la igualdad, con ese punto arriba, lo que quiero indicar es que es una igualdad numérica, o sea que el valor numérico de esto es igual a esto que aparece aquí. Si yo admito que la constante numéricamente es igual a esto, yo puedo mejorar la ecuación que tenía anteriormente porque la quito de ahí y digo que la ecuación básicamente es esta que aparece aquí. T cuadrado igual, con ese punto ahí si lo quiere, a el semieje mayor, válida para cualquier cuerpo que esté orbitando el sistema solar, que esté orbitando al Sol en cualquiera de los casos. Estoy diciendo que en vez de utilizar este valor que está aquí, cambio mi sistema de unidades y utilizo esa mucho más cómoda y válida para cualquier cuerpo que esté orbitando el sistema solar. Y lo que me está diciendo, mira, si yo logro determinar efectivamente el semieje mayor, el periodo queda determinado de una vez en años terrestres, por supuesto, si yo lo pongo aquí. Si yo logro determinar esto en unidades astronómicas, yo puedo determinar rápidamente el periodo de ese cuerpo en particular que yo esté midiendo en años terrestres y después, bueno, si lo quiero expresar en el sistema internacional de medida, hago toda la convención. Un año tiene algo así como 31 millones de segundos y puedo escribir, qué sé yo, la unidad astronómica en términos de metros. Unas cosas muy grandes, por cierto, pues estaría trabajando con cuestiones así como es. Básicamente esto llega hasta aquí, porque como les dije, era un paso rápido, un acercamiento, un primer acercamiento hacia las leyes de Kepler. Lo que tengo aquí a continuación son unas pequeñas descripciones que tendríamos que apuntar, que tienen que ver con lo siguiente: no todos los objetos que orbitan al Sol o que uno los ve orbitando al Sol tienen órbitas elípticas. Órbitas elípticas significa que el E del que estuve hablando anteriormente tendría que estar entre 0 cuando estamos hablando de una órbita circular y 1 cuando estamos hablando de una órbita elíptica muy extendida. Llegar a 1 es casi imposible en una órbita de un planeta. La mayoría de los planetas tienen ese épsilon aproximadamente, o sea, cerca de 0. Y como son cerca de 0, yo puedo decir que la mayoría de las órbitas, salvo Mercurio, son casi circulares. Siguen siendo elipses, pero casi circulares. De hecho, encontré aquí, buscando algunas cosas, que hay unas ondas espaciales, no son las únicas, llamadas estéreo A y estéreo B, que siguen por órbitas heliocéntricas, muy cercanas a la Tierra, por cierto, que siguen órbitas heliocéntricas con excentricidades cerca de 0. Y si están cerca de 0, estamos hablando de órbitas, de hecho, circulares. Los planetas, como tales, transitan en órbitas ligeramente elípticas, con valores de E cercanos a 0, pero no tan cercanos como lo de las que dije anteriormente. Estoy hablando que si la Tierra tiene un épsilon, una excentricidad que es algo así como 0,017. Mercurio, que es el más, que tiene la órbita más elíptica, tiene una órbita así como con una excentricidad de 0,2. Ya esta no es tan circular, pero la mayoría de los planetas tienen cosas parecidas a la excentricidad de la Tierra, y si bien son elipses, son tendiendo básicamente a circunferencia. Los cometas, que llamamos de corto periodo, por ejemplo el cometa Halley, que le falta un poco para venir, como 30 años más o menos,
los cometas de cortos periodos y los asteroides, que a veces vienen de ahí del cinturón de asteroides, tienen órbitas bastante elípticas con valores moderados de E. Cuando digo moderado de E, que estaría hablando, qué sé yo, de 0.4, 0.5, 0.6, por ahí estaría más o menos 0.3, ya es más o menos moderado. Lo que llaman cometas de largos periodos. Cometa de largo periodo, estoy hablando de un cometa que se podría tardar hasta 40.000 años. Realmente ponen los límites entre los de corto periodo y los de largo periodo. Los de corto periodo apenas tendrían periodos por debajo de 200 años y de ahí para arriba estaríamos hablando de cometas de periodos largos. En todo caso, estos cometas de corto periodo tienen épsilon muy próximos a 1. Próximos a 1, pero de hecho no lleva. Estoy hablando, por ejemplo, el cometa Halley tiene una excentricidad es más o menos así como 0.87, algo así. Próximo a 1, pero todavía le falta bastante. Ese pedacito que estaría por ahí para llegar a 1 es bien determinante en cualquiera de los casos. Cometas de largo periodo, con valores de épsilon muy cerquita a 1. En este caso estaría hablando de cosas así como la excentricidad igual a 0,98, no sé cuánto. Eso le falta un poquito para llegar a 1. Pero resulta que si llegase a 1, ya no estaríamos hablando de cometas periódicos, estaríamos hablando de un cometa que sigue una órbita parabólica. Esto lo vamos a ver en la segunda fase, donde tratemos esto con más profundidad. Vuelvo y repito, estaríamos hablando de un objeto que tiene una excentricidad muy próxima a 1. Si llegara a ser 1, esa órbita sería parabólica y sería una órbita abierta. Sin embargo, muchos cometas de estos de largo periodo, cuando pasan cerca de Júpiter y se acercan al Sol, muchas veces se ven perturbados y básicamente cambia la excentricidad un poco. Entonces son 1.0 no sé cuánto o 0.999, casi igual a 1. Cuando eso sucede, uno puede asociarle órbitas parabólicas, aun cuando podrían seguir siendo periódicos, porque más adelante las cosas se acomodarían como tal. Cometas no periódicos son estos cometas que pasan una sola vez al Sol. En ese caso tienen una excentricidad estrictamente mayor que 1. Y si son mayor que 1, ya ni siquiera serían parabólicos, estaríamos hablando de órbitas hiperbólicas. Es algo así muy parecido a una parábola, pero mucho más abierta. En este orden, bueno, son cosas que al final saldrían del sistema solar, porque irían sin regreso, pasarían una sola vez por el Sol y seguirían un camino muy largo, quién sabe cuántos años tardarían, pero al final saldrían del sistema solar. Y algo así como para rematar esto, los visitantes interestelares que se pusieron de moda ahorita, sobre todo con el cometa S3I Atlas. Estos cometas y asteroides se detectan, por cierto, que provienen del exterior del sistema solar, porque cuando se ha calculado su excentricidad, esta que está aquí, que justamente es un reflejo, si se quiere, de la geometría, la excentricidad da mayor a valores de 1.2. E inclusive creo que este cometa interestelar tenía el valor era más de 4 o algo así. Eso significa que las órbitas son extremadamente abiertas y que no pueden estar ligados al Sol. Y nos dice algo más allá, un objeto de este tipo, un asteroide o un cometa, que tenga una excentricidad de este tipo es algo que viene del exterior, que viene de la parte de afuera del sistema solar. Y por eso lo llaman interestelar, aunque han medido cualquier cantidad de miedo sobre un visitante de ese estilo. Resulta que el sistema solar también tiene sus propios cometas y asteroides que de repente alcanzan excentricidades mayores que 1, por lo tanto terminan siendo expulsados del sistema solar y se convierten en viajeros interestelares. Bueno, mira, para terminar esto, y ahí tendrían después que parar el video para que los vean, yo les dejo por aquí unos ciertos problemitas que me gustaría efectivamente que resolvieran. Son relativamente sencillos, pero los ayudarían efectivamente a desarrollar no solamente el manejo de este tipo de cosas, sino que también quedaran los conceptos un poco más asentados. Hasta aquí es la clase de hoy, que como les dije era corta porque era básicamente hacer un paseo ligero sobre las leyes de Kepler. Y como siempre, bueno, termino aquí
y les dejo de nuevo mi correo electrónico por si se quieren comunicar conmigo. Bien, con este video terminamos las clases de la primera fase. Espero que nos veamos de nuevo en la segunda fase y éxitos para todos.